En este primer módulo vamos a hablar sobre las generalidades del mundo microbiano, a los efectos de poder brindar herramientas de conocimiento y fundamentos para comprender cómo es esa empinada escalera de la seguridad de alimentos. Tenemos que tener la suficiente capacidad de, cuando terminemos este curso, poder pararnos en un laboratorio de alimentos, saber qué patógenos podemos aislar, de qué manera lo podemos aislar, comprender la morbilidad que causa y saber de qué se trata el tema de una ETA microbiana. Bueno, acá vemos, por ejemplo, este famoso tema de la cadena que hace un poco a la producción de alimentos y obviamente que hace a la inocuidad y a la seguridad alimentaria. Y cada cadena está formado por eslabones y estos eslabones, en este caso particular, está formado por seres humanos, con lo cual cualquier problema o desarreglo que puede haber en cualquiera de estos eslabones va a causar a la larga un problema en la seguridad o en la inocuidad de ese alimento que se está procesando. Vemos que arranca en una producción primaria, va al procesamiento en sí, a la industrialización, a la distribución, la comercialización y termina en el consumidor final. Por eso, ¿es una responsabilidad de todos? Sí, señor, es una responsabilidad de todos, abarcando desde el que produce esa producción primaria hasta nosotros, los consumidores finales. Por eso, depende la salud de todos de consumir un alimento inocuo, es nuestra responsabilidad en todas las partes de esta escalera, no solamente para producir localmente o para un país, sino para todo el mundo. Ya sabemos que el desarrollo humano se cimenta en la alimentación y por ende todo esto que hace a la globalización de una cuestión tan importante como es el consumo de alimentos debe tratarse siempre de lograr una máxima inocuidad y seguridad. Sabido es que los microorganismos, por lo menos lo que se tiene noción en la investigación científica a nivel mundial, se originan aproximadamente hace 4.000 millones de años, pero la microbiología en sí es una ciencia que relativamente es joven. Es decir, hace aproximadamente 300 años se observaron por primera vez, pero se reconoció la importancia de los mismos hace nada más que 200 años. Esto surge gracias a que nace el microscopio y con el paso de los años se va perfeccionando como todo. Como vemos aquí en esta imagen, el naturalista holandés Antonio van Leeuwenhoek fue el primero que describe en el año 1683 a estos organismos que le da el nombre de animáculos, que los observa en una gota de agua estancada con un artilugio protomicroscopio construido por él mismo. En esta placa podemos ver al querido bacteriólogo alemán Roberto Koch abocado a su tarea y damos, por supuesto, también el concepto de lo que es la microbiología. Es un estudio de los organismos microscópicos que deriva del griego micros, pequeño, bios, vida y logos, ciencia. Para mucha gente, lo que le induce a pensar a microorganismo es aquella pequeña criatura que
no encuadra en ninguna de la categoría de lo que puede ser lo clásico, ¿no es cierto? No sabemos de repente si son animales, vegetales o minerales. Y aquí podemos observar las bacterias, los hongos, que a su vez forman la flora micótica total como levaduras, los hongos filamentosos, los virus, los protozoos y las algas microscópicas. Todo ello constituye eh, la familia de la microbiología o los microbios propiamente dicho. Todo lo que no se puede ver a simple vista. Otro de los padres de la microbiología moderna es sin duda el doctor Louis Pasteur, que fue un químico y biólogo francés que realmente funda la ciencia de la microbiología como tal, a raíz de sus estudios en los procesos de fermentación de vino y de cerveza fundamentalmente, en los cuales puede demostrar existencia de bacterias, que al principio no se sabían que eran levaduras, que podían interferir en este proceso. Obviamente que también concluye a través de años de estudio que hay una causa y un desarrollo en el cuadro mórbido, en la enfermedad, por la cual se produce a raíz de su teoría por medio de gérmenes que son los causantes de estas enfermedades. Paralelamente trabaja en la producción y en el desarrollo de vacunas que combaten esa enfermedad. Ahora, cuando él estudia la fabricación de bebidas fermentadas, fundamentalmente como dijimos vino y cerveza, veía que a veces, la mayoría de las veces, estas dos bebidas resultaban buenas para el consumo, aptas, y otras veces se agriaban. Eh, Obviamente que cuando lo ve a través del microscopio, se da cuenta que hay pequeñas células que luego las identifican como levaduras que están presentes en la fermentación normal. Y cuando las bebidas se agriaban, se descomponían, se desnaturalizaban, era porque en el proceso participaban otros microorganismos como las bacterias, como vamos a ver más adelante, que son las causantes del deterioro de los mismos. Comenzando por el ABC de la bacteria, ustedes pueden ver en una bacteria tipo que son organismos unicelulares formados por una cápsula, una pared celular, una membrana celular y a su vez tienen un núcleo de ADN que le permite a esta bacteria, mediante su división celular básica, la reproducción. Además, pueden o no contar con cilias y bacterias y flagelos, que hacen que ese microorganismo tenga movilidad. Con respecto a la flora micótica total, constituida por los mohos u hongos y las levaduras, son microorganismos que pueden verse en forma natural, salvo las levaduras, y se constituyen en una flora saprófita, es decir, que crece a expensas de otro organismo, por lo general se dan en la tierra, y son totalmente ubicuitorios, quiere decir que independientemente de la temperatura, la humedad, el pH, como vamos a ver después que limitan a los otros patógenos como las bacterias y los parásitos, los hongos pueden crecer prácticamente en cualquier ambiente y bajo cualquier circunstancia. Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta porque eh, prácticamente donde pensamos que hay una higiene absoluta, allí incluso el hongo puede medrar y puede crecer y reproducirse. Por supuesto que
en la microbiología no todos los gérmenes, bacterias sobre todo, son malos, son patógenos. Intervienen dentro de la producción de alimentos desde hace mucho tiempo. De hecho, es una de las aplicaciones más antiguas dentro de la biotecnología. Por supuesto que con el tiempo todo lleva un desarrollo, se han ido seleccionando y mejorando las cepas para que estén presentes y en el momento que se necesitan a nivel industrial, a nivel mundial, ya sea bacterias, ya sea levaduras, que sin embargo deben contar con ciertas características per se para que sean realmente beneficiosas. ¿Cuáles son? El tamaño de la célula, que debe ser pequeño a fin de facilitar ese intercambio de sustancias, eh, producir sustancias de interés para las cuales se utilizan, estar disponibles en cultivos puros, es decir, sin contaminación extraña. Además deben ser genéticamente estables, creciendo a cultivos a gran escala y de manera rápida para que nosotros podamos obtener en corto periodo de tiempo el producto deseado. Además no deben ser patógenas ni para el ser humano, ni para los animales, ni para las plantas. Y por último, no menos importante, deben estar disponibles en grandes cantidades, como dijimos, y ser relativamente accesibles en su precio, en su costo. Bueno, y como dijimos, y vamos a seguir insistiendo en este tema y lo vamos a desarrollar en el próximo módulo, hay un proceso común que interviene para fabricar no solamente las bebidas fermentadas, sino otros alimentos como el pan, los lácteos, derivados de los lácteos, etcétera, que es la fermentación. El término fermentación es distinto en el contexto de lo que es la biología celular que el contexto industrial. En la parte biológica es la fermentación un proceso de obtención de energía en condiciones anaeróbicas, es decir, donde no hay oxígeno. Esto genera como producto final ácido láctico, por lo tanto se llama fermentación láctica y se desarrolla también con bacterias llamadas ácido lácticas. Por otro lado, tenemos la fermentación alcohólica por levaduras que nos da un producto final de etanol. Los dos parten de la glucosa, como vemos en las reacciones aquí abajo de esta placa. La fermentación láctica partiendo de la glucosa nos da ácido láctico más energía más agua. Y en la segunda fermentación alcohólica, a partir de glucosa tenemos etanol más energía más dióxido de carbono. En esta imagen vemos, por ejemplo, la fermentación de la leche cruda con todos sus procesos hasta llegar a los distintos tipos de queso que podemos encontrar. En este caso vemos la fabricación de la cerveza, en donde a través también de una fermentación a raíz de las levaduras que corresponden, pasa por distintos procesos hasta lograr el líquido que acostumbramos a beber en sus distintos tipos. Y otro proceso de fermentación es el pan, que por supuesto podemos hacerlo a nivel familiar, si se quiere, o industrial. Todos estos procesos llevan distintos pasos, pero que en realidad son lo mismo, es decir, lograr a partir de ese proceso fermentativo un producto final, según el microorganismo que usemos y según para qué lo queremos, si es transformar harinas en pan, lácteos en quesos o sustancias como la uva, el agua, etcétera, en vinos o cervezas
o sidras, como vamos a ver también en el módulo siguiente. Ahora vamos a dar comienzo a el tema de ecología microbiana, en donde vamos a ver todos los factores que inciden para que un microorganismo, sea virus, sea bacteria, pueda crecer, pueda desarrollarse. En esta imagen que vemos acá, estamos viendo los factores resumidos de lo que después vamos a explicar parte por parte. Tenemos los intrínsecos, que son características físico-químicas del alimento que van a interactuar con el potencial organismo vivo que esté inoculado, sea bacteria, por ejemplo, entre los cuales vemos potencial de hidrógeno pH, actividad de agua, potencial de óxido reducción, etc. Dentro de los factores extrínsecos son elementos que están en el medio ambiente, que van a afectar tanto al microorganismo como al alimento. ¿Cuáles son? Temperatura, humedad relativa del ambiente, la atmósfera, si es controlada o no, etc. Y por último, factores implícitos que son propios de las bacterias en sí, que es su velocidad de crecimiento, su fisiología, su adaptación y sus asociaciones o no con otras bacterias dentro de ese alimento. Aquí tenemos una curva clásica de crecimiento bacteriano en donde encontramos una primera fase, lag, y la segunda exponencial, que se encuentran rápidamente elevadas en cuanto al porcentaje bacteriano en crecimiento en un corto lapso de tiempo, donde la bacteria termina de aclimatarse al medio, los números de células se duplican tremendamente porque hay condiciones ideales de crecimiento y de nutrientes. Luego hay una meseta o fase estacionaria en donde los nutrientes se empiezan a agotar y se empiezan a acumular eh, desperdicios y demás que hacen que haya un balance entre el crecimiento bacteriano en sí y la muerte de dichas bacterias. Por último, ya en un lapso más amplio de tiempo, encontramos con que la colonia empieza a envejecer y deja de crecer. Van sumándose elementos de desecho, bacterias muertas, etcétera, etcétera, aparte el agotamiento del medio, lo que hace que la colonia, como dije, se avejenta y si queremos seguir con la cepa viva, debemos replicarla en un medio de... Dentro de los factores intrínsecos a analizar del metabolismo bacteriano, microbiano, tenemos el pH. pH es la potencialidad de hidrógeno que nos hace justamente medir la alcalinidad o la acidez de un medio o de un alimento. Como ustedes pueden ver, partiendo del agua que tiene un pH neutro de 7, hacia lo ácido tenemos prácticamente todos los alimentos conocidos. Y hacia lo básico, lo único que podemos notar de diferencia en lo que es alimento son los huevos, que están alrededor de un pH 8. Esto sirve para poder regular de alguna manera el crecimiento bacteriano, ya que en la próxima placa vemos que las bacterias se regulan con rangos de pH entre 3 a 4 hasta 9, siendo lo ideal obviamente un pH de 6 a 7, pero siempre tirando hacia lo ácido más que a lo básico. En cambio, como habíamos dicho, con respecto a la flora micótica total, mohos y levaduras van a estar pHs muy bajos de 1, 1.5 hasta 11. Quiere decir que la flora micótica total no está tan influenciada
como el pH. Durante miles de años, el hombre ha venido aumentando la acidez de los alimentos para poder preservarlos. De manera natural, habíamos dicho, con la fermentación, o artificial, con el agregado de ácidos débiles. De esa forma, consigue inhibir la proliferación bacteriana. Por ejemplo, el yogur, la cerveza, los pepinitos en vinagre, etc. Con respecto a la actividad de agua, los microorganismos requieren presencia de agua de forma disponible para poder crecer y poder llevar a cabo su función metabólica. La actividad de agua mide ese nutriente o la disponibilidad de ese nutriente para que la bacteria se desarrolle o no. Obviamente, mientras más agua tenga un alimento, más factible está en que se preste a ser deteriorado por estos microorganismos. Como ven, las carnes, los pescados, todo lo que es los víveres frescos, al tener una gran carga de humedad, son más factibles al deterioro en sí que un alimento seco. Por ejemplo, los productos deshidratados, las especies y las frutas secas. Con respecto al potencial de óxido reducción o potencial redox, no está todavía muy clara la significación que tiene dentro de la microbiología, pero sí es importante saber que todos los caracteres organolépticos, por ejemplo, de color, sabor, etcétera, están dados por la presencia del oxígeno. Quiere decir que el oxígeno puede al mismo tiempo alterar, dándole a la bacteria su nutriente, como preservar un alimento. Asimismo, el dióxido de carbono. Esto se mide en milivoltios. Y en esta placa podemos ver, por ejemplo, que las cargas negativas de esos milivoltios las llevan los anaerobios. Quiere decir, los que crecen en ausencia total de oxígeno o con muy pobre presencia de oxígeno. Como ven, todos los alimentos secos están con un nivel de oxígeno muy bajo o un potencial negativo. A medida que el alimento tiene más volumen de agua, obviamente tiene más volumen de oxígeno, da un potencial más positivo y favorece el crecimiento de los aerobios. En los factores extrínsecos a analizar, lo primero que vemos es la temperatura. Sabemos que a través de los siglos el hombre empíricamente explotaba temperaturas extremas para conservación de sus alimentos. Veía que si los enfriaba, retrasaba la alteración de los mismos. Si los congelaba, prácticamente les daba una duración indeterminada. El calentamiento eliminaba los agentes de alteración microbianos. Y más acá en el tiempo, consiguió, mediante el uso de las conservas enlatadas, tener prácticamente inalterable un producto alimenticio. Cualquier temperatura por encima de esta máxima que vemos nosotros, obviamente que elimina a cualquier microorganismo, sea patógeno o no. Por eso la importancia de cocinar a las temperaturas adecuadas y por el tiempo adecuado el alimento, ya que tenemos una zona peligrosa que alrededor de los 37 grados, en donde cualquier microorganismo puede crecer, sea o no patógeno. A su vez, cuando descendemos la temperatura, algunos organismos mueren y otros no.
es decir, producen lo que conocemos como una, eh, una forma de esporulación que hace que cuando se vuelvan a dar las condiciones, sobre todo de la temperatura óptima, vuelvan a crecer y vuelvan a ser patógenos. En esta placa observamos lo que estábamos diciendo ya con nombre y apellido, los grupos de microorganismos que crecen a distintas temperaturas. Tenemos los psicrófilos, que se expresan alrededor de los 4 o 5 grados, los mesófilos, como el Escherichia coli, que consiguen crecer hasta los 39-40, los termófilos, que crecen a una media de 60, los hipertermófilos, casi 90 grados, y una clase especial de hipertermófilos que pueden crecer hasta 110 grados, pero prácticamente no tenemos conocimiento de patogenicidad después de los 100 grados centígrados. Sabemos que el envasado de un alimento es, eh, digamos, el vehículo, por decirlo, como para que nos preserve la calidad del mismo. Y además tiene por función proteger los daños que ese alimento puede sufrir durante su almacenamiento, su transporte o su distribución. Por eso vemos que hay tres tipos distintos de protección que el envase le puede dar al alimento, como ser una protección química, en donde el envasado impide el paso de vapor de agua, del oxígeno o de otros gases, o actúa de forma selectiva permitiendo solo el paso de algunos gases de los que nombramos. Con respecto a la protección física, el envasado va a protegernos al alimento de la luz, del polvo, de la suciedad, de las pérdidas de peso que pueda tener el mismo y de los daños mecánicos que este alimento pueda verse afectado, se le puede infligir. Y por último tenemos una protección biológica que nos lleva a que el envase impide el acceso adentro del alimento de microorganismos, de insectos, afectando por supuesto de este modo la velocidad de la alteración o la supervivencia y el crecimiento de los patógenos que pudiera haber dentro del alimento. Con respecto a las atmósferas gaseosas o atmósfera controlada, digamos, sabíamos de que el oxígeno es responsable de un crecimiento bacteriano mayor a lo normal. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es producir dióxido de carbono para que en esa atmósfera modificada se retrase o se inhiba el crecimiento de microorganismos. Es lo que hacemos, por ejemplo, en cervezas, en refrescos, en aguas minerales o aguas carbonatadas llamadas sodas. Y vemos que las bacterias gram negativas y los mohos son sensibles al dióxido de carbono, mientras que los lactobacilos y algunas levaduras, sobre todo gram positivos, son resistentes al dióxido de carbono.